Adelante, doctor Fernán Altuve. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Disenso y a la organización por la distinción inmerecida de ser el primer orador en este foro, El Perú bajo ataque. Y es que lo que hemos vivido en los últimos meses no se puede describir de otra manera más que un ataque, un enjambre de enemigos que han atacado a este país. Primero, ponerlo en contexto. El Occidente, como lo hemos conocido, lo que llamábamos el Occidente cristiano, está sometido a esa crisis de tensiones, de placas tectónicas que se mueven intensamente contra él. Y ese Occidente es débil, ese Occidente en el cual nos hemos formado y a los cuales pertenece nuestra cultura con sus características propias de América, está en crisis. Y está en crisis fundamentalmente por la debilidad de los principios y de la moral. Un pueblo o una civilización que pierde los principios y pierde la moral está hundido. Y la crisis que estamos viendo del Occidente, esa crisis es porque un pensamiento ideológico se ha hecho hegemónico. Lo que le llaman el pensamiento woke, el amanecer. Las ideologías de izquierda renovadas y remozadas, pero que siguen siendo el mismo comunismo de toda la vida, solamente que maquillado. Ha debilitado al Occidente en sus principios, ha debilitado a las iglesias, ha debilitado a los partidos, ha debilitado a la familia y lamentablemente hemos permitido que eso ocurra. En esa crisis del Occidente, lo que hemos conocido desde la caída del muro de Berlín como el mundo libre, está hoy día también hackeado por un enjambre de enemigos. Y eso estaba organizado desde hace 30 años. Y lo voy a demostrar. En el año 1991 cayó la Unión Soviética, en diciembre del 91. En aquella época yo era un joven profesor de geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Naval. Pancho Tudela era profesor también, tenía un programa de televisión. Y en ese momento emergía el mundo libre como ganador. Había caído el muro de Berlín, quebraba la Unión Soviética que se esparcía. Y pensábamos que iba a llegar el mundo de las libertades. Durante 30 años una potencia se hizo hegemónica. Y yo recorté el 8 de diciembre de 1991 un artículo en El Comercio, que lo traigo acá. Y dice: el mundo se dividirá en 5 polos, dice estratega chino. En el año 91, un geopolítico chino decía que en 30 años el mundo no sería unipolar, sino sería multipolar. Han trabajado 30 años y hoy día el Occidente, como lo hemos conocido, debilitado desde adentro por el pensamiento izquierdista, socialista, neomarxista, han debilitado al mundo occidental. En ese contexto se produce la caída de los gobiernos democráticos de la región de América Latina y la conquista por lo que se llamó las dictaduras del siglo XXI o el socialismo del siglo XXI, que prácticamente domina todos los gobiernos, no por la vía de la lucha armada como en los 70, sino por la vía del fraude electoral. Yo no creo que todas las elecciones hayan sido limpias, justas, libres y transparentes en el continente. Porque si no, ¿cómo se entiende que se gana en Chile y a los meses se pierde en Chile el socialismo? Se gana en unos meses y a los pocos meses los resultados electorales salen de manera diferente. Pero esa es la realidad. El enemigo ha cambiado su estrategia, pero aquellos que defienden el mundo libre, aquellos que han defendido el occidente cristiano, no han cambiado sus estrategias. Han seguido pensando en la paz y la tranquilidad de esa prosperidad que ofrecía el crecimiento, la riqueza y la paz y la tranquilidad del hogar. Ellos nos atacaron, nosotros dormíamos mientras nos atacaban, trabajábamos mientras nos atacaban, educaban a sus hijos y formaban a las nuevas generaciones mientras nos atacaban. Y había dentro de la casa gente que abría la puerta para que el comunismo entrara, tomara la casa y esclavizara a todos los que pertenecían a la región latinoamericana. En ese contexto de un mundo entregado al socialismo,
de una región entregada al socialismo, llegó el año 2021. Al Perú, en el año 2021, lo atajó una tragedia doble: la tragedia de la mentira y el fraude, y la tragedia de la desunión, que no permitió un gran frente que hiciera una coalición para demostrar que lo que ocurrió en el sur del Perú fue un megafraude electoral. Aquí se le robó las elecciones a los candidatos libres y se entregó el país con votaciones de 95% sin un solo voto en un acta, que es inaceptable e increíble en ninguna parte del mundo. Yo no voy a ceder en aquello que es para mí mi convicción, que aquí se robó la libertad de los peruanos, se impuso un gobierno usurpador y se llevó a un intento de golpe de Estado infame el 7 de diciembre. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se consumó con otros países esa tiranía bien planeada, bien organizada desde La Habana? Porque aunque a la Cancillería no le guste, yo lo voy a decir, la cabeza de la hidra está en La Habana y la Cancillería no debe ocuparse de las ramificaciones, debe enfrentar a quienes están dirigiendo desde La Habana este ataque contra el Perú. Pero lo que ocurrió el 7 de diciembre es la grandeza del pueblo del Perú. Porque este pueblo todos los días cuando canta su himno dice: somos libres, somos un pueblo libre, no nos hacen esclavos, no nos dejamos esclavizar. Y no solamente somos libres, sino que lo seremos siempre. Seámoslo siempre. Este pueblo libre, este pueblo soberano, no se ha sometido. No se sometieron sus fuerzas armadas triunfadoras, fuerzas armadas victoriosas, fuerzas armadas que liberaron a este país del movimiento más sanguinario conocido en la historia. Aquellos que supieron vencer en el campo no han entregado nuestra victoria, la victoria del pueblo, la victoria del Perú. Y el pueblo no se ha dejado esclavizar, haciendo honor al ejército que lo liberó hace más de 20 años. Señores, tenemos ese orgullo y tenemos ese tesoro que es nuestra libertad. Tenemos que defenderlo, tenemos que lograr que esa libertad nos lleve a la prosperidad. No creamos que la victoria del 7 de diciembre es el fin del camino. Hay mucha gente que ya bajó la guardia. Ya no salen a las manifestaciones, ya nos acomodamos, ya todo está bonito, ya. Peor estábamos, claro que peor estábamos. Estábamos en el infierno, ahora estamos en el purgatorio. Pero lo que tenemos que hacer es conquistar el paraíso para este país libre. Y eso solamente se va a hacer cuando logremos un gobierno estable, libre, democrático, que respete las libertades del Perú. He querido comenzar en el contexto del mundo donde estamos, un mundo complicado, incierto, riesgoso, y cuyos temblores van a llegar al Perú, van a llegar a la región. Y no se imaginen ustedes que cuando la crisis económica pueda ponerse peor, esos gobiernos que se han robado todo lo que podían y ya no tienen de dónde sacar dinero, se conviertan en dictaduras aún peor y más feroces de lo que es la nicaragüense. Van para peor. Yo no les voy a hablar de los méritos de los hombres públicos del Perú, que son parte indispensable, junto con el ejército, de la primera liberación que hemos tenido el 7 de diciembre, pero no la única liberación. Yo creo que con esto debo concluir y dar paso al moderador para que invite a los parlamentarios que podrán hablar mejor que yo sobre cada punto de cómo el Perú ha sido atacado, cómo ellos han sido atacados personalmente y cómo ellos están contribuyendo a que esta libertad del Perú se consolide en el futuro. Muchas gracias.